I've titled today's sermon, Suffering for Christ. Le titulamos este sermón Sufriendo por Cristo. At some stage throughout our lives, we go through tragedies, heartaches, life of pain, struggles and suffering. En algún momento de nuestras vidas hemos pasado por tragedias, angustias y una vida de dolor, luchas y sufrimientos. Some people seem to go through life without much troubles or worries. Algunas personas parecen que pasan por la vida sin problemas y pocas preocupaciones. But others are stricken with troubles, heartache, suffering beyond belief. Pero hay otras personas que se ven afectadas con problemas, angustias, sufrimientos más allá de lo imaginable. News finding out that you have cancer. One thing that is worse is finding out that your two-year-old has terminal cancer. Una noticia peor que enterarse que usted tiene cáncer es enterarse que su hijo de 2 años tiene cáncer terminal. News that your loved one has died from a motor vehicle accident is tragic, but knowing that they were far from God is tormenting. La noticia de que su ser querido ha muerto en un accidente automovilístico es tragedia, pero también saber que está lejos de Dios es atormentador. Losing stocks or shares or your bank savings is tragic, but losing your house to a fire and all that you've worked for your whole life is gone, your clothes, your photos and memories and pets is devastating. Perder inversiones o todos sus ahorros en un banco es trágico, pero perder su casa en un incendio y todo lo que ha trabajado durante toda su vida se ha ido, tu ropa, tus fotos, tus recuerdos, tus mascotas, es devastador. The constant uncertainties that we're bombarded with from the media scares us and fills us with fear, but being an actual victim to these tragedies is life-changing. La incertidumbre constante con la que somos bombardeados por los medios de comunicación nos asusta y nos llena de miedo, pero ser una víctima real de estas tragedias cambia la vida. I remember when I was 11 or 12, and after church we went to a friend's house for lunch. Recuerdo cuando tenía 11 o 12 años y después de la iglesia fuimos a almorzar con un amigo a su casa. It was about an hour's drive out of the town we lived in. Fue alrededor de 1 hora de manejo fuera de la ciudad donde vivíamos. There were 3 brothers around my age and an older sister. Había 3 hermanos de mi edad y una hermana mayor. I loved going to their farm. Me encantaba ir a la granja. After lunch we used to go into the ram's yard and would let them chase us. Íbamos después de la comida al patio y dejarnos que los carneros nos persiguieran. But I remember this one particular day. Pero recuerdo un día en particular. We got stuck up the tree because the rams wouldn't let us down. Me quedé atrapado en el árbol porque los carneros no nos dejaban bajar. Until the adults came and helped us. Hasta que los adultos vinieron a ayudarnos. I used to love finding all the different bullet shells. Me gustaba encontrar todos los diferentes tipos de castillos de bala. I also loved their big vegetable garden too. También me gustó la huerta. But later that week my parents received a phone call that one of the boys that was a year older than me had an asthma attack and died before they could get him to hospital. Más tarde esa semana recibimos una llamada telefónica que el niño que era mayor tuvo un ataque de asma y murió. He was only 12 years old. Tenía 12 años. From the same town I remember my best friend Ian. De la misma ciudad recuerdo mi mejor amigo Ian. We both loved athletics. Y a los dos nos encantaba el atletismo. There was no one faster than either of us. No había más rápido nadie que nosotros. We often competed against each other. Competíamos entre nosotros mismos. Sometimes he would win and other times I would win. A veces él ganaba y a veces yo ganaba. Later that year my family had to move back to the city. Más tarde ese año la familia tuvo que moverse a la ciudad.
So Ian and I made an agreement that when we finished school, we would meet up. Y luego yo y Ian hicimos un acuerdo de cuando terminaríamos la escuela nos volvíamos a encontrar. A few months after we had moved, Después de varios meses que nos habíamos mudado, Ian was walking with his cousin and dog along the rocks around the ocean. Ian y su primo y un perro estaban caminando por las rocas alrededor del océano. Ian's younger cousin slipped on the rocks and fell into the ocean. El primo menor de Ian se resbaló y se cayó al océano. Later, people that saw it happen said that he ran to get the lifebuoy, but it was stolen. Más tarde las personas que vieron esto dijo que él corrió y buscó el salvavidas, pero alguien se lo había robado. So Ian ran back anyway to help his cousin. Entonces Ian corrió para atrás a tratar de ayudar a su primo. He slipped in off the rocks too. Ian también se resbaló en las piedras. As he fell into the ocean, he broke his arm. Y él también se cayó al océano y se quebró el brazo. Surf and Sea Rescue were notified and a search was conducted for the two missing boys. Se notificó al salvamento marítimo y se realizó una búsqueda de estos dos niños desaparecidos. Their dog was found running backwards and forth along the rocks where the two boys had fallen in. Encontraron el perro corriendo para un lado y para el otro lado donde los niños habían caído. And their bodies were not found for a couple of weeks after. Y sus cuerpos no fueron encontrados hasta varias semanas después. As my best friend, I felt such heartache. Como mi mejor amigo sentí un gran dolor en mi corazón. But I cannot imagine what the boys' parents felt. Pero no puedo imaginar el dolor de corazón de los padres de estos dos niños. The tragedies didn't stop there for the families of the two boys. La tragedia no quedó allí para la familia de estos dos niños. The auntie of the boys also lost her life in the ocean. Una de las tías de los niños también perdió la vida en el océano. She was killed by a great white shark. Fue asesinada por un gran tiburón blanco. Each of the families I've mentioned here are good Christian families. Cada una de estas familias que he mencionado aquí son buenas familias cristianas. Each of the boys were good Christians too. Los niños que murieron también eran buenos cristianos. And I'm certain that when Jesus comes, I will see them again. Estoy seguro que cuando venga Jesús los volveré a ver. One thing I do know is that when someone is tragically taken and unexpectedly, grieving parents and families don't need to be told that it was God's will. Una cosa que sí sé que cuando alguien es llevado trágicamente o inesperablemente, los padres y las familias afligidos no necesitan que se les diga que esta es la voluntad de Dios. At that time and moment, they're deeply hurting. En este tiempo y en este momento están profundamente dolidos. And it wasn't God that hurt them. Y no fue Dios quien los hirió. There is also other sides of tragic stories. También hay otro lado a las trágicas historias. I had a friend. Yo tenía un amigo, He didn't live a Christian life. no vivió una vida cristiana. He was a soldier in the Australian Special Air Service, Era un soldado del servicio aéreo especial de Australia, which is similar to the Navy SEALs. que es similar a los Navy SEALs de aquí. He was part of a special group of soldiers that were better than the best. Era parte de un grupo especial de soldados que eran mejores de los mejores. He served overseas in Iraq and other places around the world. Sirvió en el extranjero, en Irak y en otros lugares del mundo. He'd seen a lot of tragic things. Había visto muchas cosas trágicas. When he returned home and left the army, Cuando regresó a casa y dejó el ejército, he became a constant drunken smoker. se convirtió en un fumador y borracho constante. After one night of heavy drinking, Una noche después de beber en exceso, he had a car accident. tuvo un accidente de automóvil. He drove through a T-junction and up over an embankment. Y se condujo a través de donde se unen dos carriles a una T. Pasó por encima de un terraplén.
He was going so fast that his car flew through the air. Iba tan rápido que su auto voló por el aire. And when it landed, he was flung out of the car and ended up 60 feet away in a tree. Cuando aterrizó salió disparado por el automóvil y terminó en un árbol a unos 60 pies de distancia. He got a flashback from the war, and in his drunken mind, he thought he'd been hit by a bomb. Tuvo un recuerdo de la guerra y en su mente ebria pensó que había golpeado una bomba. Onlookers that saw the accident, they called the police and also for an ambulance. Los que miraban ahí el accidente llamaron a la policía y llamaron a una ambulancia. When he saw them coming, he hid because he thought it was the enemy coming to kill him. Cuando los vio venir se escondió porque pensó que era el enemigo que venía a matarlo. The police and emergency workers could only find an empty, smashed up vehicle. La policía y los trabajadores de emergencia solo pudieron encontrar un automóvil vacío y destrozado. For hours he hid, Durante horas se escondió and the only phone number he could find was his sister's. y el único número de teléfono que encontró era el de su hermana. He wasn't sure how she was going to help him since he thought he was overseas. ¿Cómo iba ella a ayudarlo si pensaba que él estaba en el extranjero? He had a lot of tragic things happen to him, but he always seemed to be able to survive. Le sucedieron muchos casos trágicos, pero siempre parecía ser capaz de sobrevivir. I met him a little while after these things had happened. Yo lo conocí un rato después de estas cosas. We were on a course for the Tactical Response Group. Estábamos en un curso para el grupo de respuesta táctica. Even though he was short, and even though he drank half a carton of beer each night, and even though he smoked 2 packets of cigarettes a day, Aunque él estaba bajo de estatura, aunque bebía medio cartón de cerveza y fumaba 2 paquetes de cigarros al día, he could do twice the work of any of us on that course. podía hacer el doble de trabajo de nosotros en ese curso. When shot at, it would take 2 of us to carry an injured casualty to safety. Cuando nos disparaban, se necesitaba 2 personas para llevar al herido a un lugar seguro. He came to our rescue and threw the injured person on his shoulders, ran up a steep embankment while shooting back, giving us cover so we could get to safety. Él vino a nuestro rescate y arrojó a la persona herida sobre sus hombros, corrió por un terraplén empinado mientras disparaba y nos cubría para que podernos a salvo. Some people appear to live reckless lives but avoid direct calamities. Algunas personas parecen vivir una vida imprudente pero evitan las calamidades directas. When tragedy strikes, the only answer I can honestly give is, I do not know. Cuando ocurre una tragedia, la única respuesta honestamente que puedo dar es no sé. In John 12:49, En Juan 12:49, Jesus said, Jesús dijo, "For I have not spoken of my own authority, but the words of who sent me gave me a command. What should I say and what I should speak?" porque no he hablado por mi propia cuenta, pero el Padre me dio un mandato, lo que debo decir y lo que debo hablar. There are times that we do not need to say much, especially if we don't honestly know the true answer. Hay momentos en que no necesitamos decir mucho, especialmente si honestamente no sabemos la verdad, la verdadera respuesta. Turn to 1 Corinthians 13:11 and 12. Vamos a buscar en 1 de Corintios 13, 11 y 12 en nuestras Biblias. It says, "When I was a child, I spoke like a child, I understood as a child, I thought as a child. Cuando yo era niño, hablaba como niño, entendía como niño, pensaba como niño. But when I was a man, I put away my childish things." Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. For now we see in a mirror dimly, Pero ahora vemos por espejo oscuramente. but then face to face. Pero entonces veremos cara a cara. Now I know in part, but then I shall know, just as I am known. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como también yo soy conocido.
says it a little bit differently in the Phillips translation. Se dice un poco diferente en la traducción de Phillips. When I was a little child, I talked and felt and thought like a little child. Cuando yo era niño pequeño, hablaba y sentía y pensaba como un niño pequeño. Now that I am a man, my childish speech and feelings and thoughts have no further significance to me. Pero ahora que soy un hombre, mis palabras, sus sentimientos, pensamientos infantiles ya no tienen ningún significado para mí. At present, we are men looking at puzzling reflections in our mirror. En la actualidad somos hombres mirando reflejos desconcertantes en un espejo. The time will come when we'll see really whole and face to face. Llegará el momento cuando veremos la realidad entera cara a cara. At present, all I know is a little fraction of the truth. En la actualidad todo lo que sé es una pequeña fracción de la verdad. But the time will come when I shall know it as fully as God knows me. Pero llegará el momento en que lo conoceré tan plenamente como Dios me conoce ahora. So when you ask about specific individual events and want to know why this or that particular thing happened, Entonces, cuando preguntamos sobre eventos individuales específicos y queremos saber por qué sucede esto o aquello en particular, we won't get that answer in this world. no obtendremos la respuesta completa en este mundo. Someday we'll see with clarity, but for now things are foggy. Algún día lo veremos con claridad, pero ahora las cosas están brumosas. We can't understand everything from our finite perspective. No podemos entender todo desde nuestra perspectiva finita. And when people are suffering from tragedy, Y cuando personas sufren una tragedia, they don't need a big theological discussion right now. no necesitan una gran discusión teológica en este momento. Any intellectual response is going to seem inadequate. Cualquier respuesta intelectual va a parecer inadecuada. What they desperately need now is the very real and comforting presence of Jesus Christ in their lives. Lo que necesitan desesperadamente ahora es la presencia muy real y reconfortante de Jesucristo en sus vidas. In Psalms 46, verses 1 to 3 and 10 and 11, En Salmos 46, del 1 al 3 y el 10 el 11, it says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Therefore, do not fear, though the earth may be moved, Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida though the mountains be carried in the midst of the sea, y se traspasen los montes al corazón del mar, though the waters thereof be troubled, aunque bramen y se turben las aguas, though the mountains shake with the swelling thereof. aunque tiemblen los montes a causa de su bravura. Be still and know that I am God. Saber que yo soy Dios. I'll be exalted among the heathen. Seré exaltado entre las naciones. I'll be exalted in the earth. Seré exaltado en la tierra. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Perhaps no Bible character suffered as much as Job. Quizás ningún personaje de la Biblia ha sufrido más que Job. Job had everything. Job tenía todo. A good family, a good name, and plenty of wealth. Una buena familia, un buen nombre y mucha riqueza. But then Satan went to God and asked for permission to alter Job's good fortune. Pero luego Satanás fue a Dios y pidió alterar la buena fortuna de Jacob. By the end of his life, he was no stranger to heartache, grief, and loss. Al final de su vida no era ajeno a la angustia, al dolor y la pérdida. Then tragically struck, Job lost everything. Entonces sobrevino la tragedia a Job. His children, his health, his livestock, his crops, his wealth, and even the relationship of his wife and friends. Job perdió todo, sus hijos, sus riquezas, su ganado, sus cosechas, su salud, incluso la relación de su esposa y sus amigos.
When all was lost and he was in great pain, Cuando todo había perdido y con mucho dolor, the Bible says, la Biblia dice, at this Job got up, tore his robes and shaved his head. entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. And then he fell to the ground and worshipped and said, Y se postró a la tierra y adoró y dijo, naked I came from my mother's womb, naked I will depart. desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. The Lord gave, and the Lord taken away. Jehová dio y Jehová quitó. May the name of the Lord be praised. El nombre de Jehová sea bendecido. That was from Job 1, 20 and 21. De Job 1, del 20 al 21. David was no stranger to suffering and calamities. David no fue ajeno a los sufrimientos y a las calamidades. As a young man, De joven, even though he was anointed as king of Israel, aunque fue ungido como el rey de Israel, he faithfully served King Saul. sirvió fielmente al rey David. Saul tormented David for many years, Saúl atormentó a David por muchos años, sending his armies to capture and to kill David. enviando a su ejército a atrapar y a matar a David. David hid in the wilderness and in caves, surviving on whatever food he and his faithful men could find. David se había escondido en el desierto y en cuevas, sobreviviendo con cualquier comida que él y sus hombres fieles pudieran encontrar. When several opportunities arose, David still did not kill King Saul. Cuando surgieron oportunidades, David aún no mató al rey Saúl. Many of the Psalms highlight David's cries to God and his struggles. Muchos de los salmos desatacan los clamores de David a Dios y sus luchas. Psalms such as Psalms 142, verses 1 and 2, Como el Salmo 141, el verso 1 y el verso 2, which says, que dice, I cry aloud to the Lord, I lift up my voice to the Lord for mercy. con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. I'll pour out before him my complaint, before him I'll tell my trouble. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Even though David struggled with his faith, Aunque David luchó con su fe, he never remained in that state for very long. nunca permaneció en ese estado por mucho tiempo. He still concluded every psalm praising God and giving him glory. Él concluyó cada salmo alabando a Dios y dándole gloria. The life of a Christian is not one of ease and without suffering. La vida de un verdadero cristiano no es una vida de comodidad y sin sufrimiento. Jesus never promised that life. Jesús nunca prometió esa vida. Jesus said much the opposite. Jesús dijo todo lo contrario. In Matthew 10:22, En Mateo 10:22, Jesus says, you will be hated for my name's sake, but he who endures to the end will be saved. Jesús dijo, seréis aborrecidos por mi causa, por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta fin, este será salvo. As a Christian, Como cristianos, we struggle through suffering, adversities, disasters, difficulties, worries, and hardships. luchamos a través de nuestros sufrimientos, adversidades, desastres, dificultades, preocupaciones y penalidades. However, Jesus has always promised to be with us through the storm or in the fire. Sin embargo, Jesús prometió estar con nosotros a través de esa tormenta y el fuego. And he has promised that he who endures to the end will have eternal life. Y prometió que aquel que persevera hasta el fin tendrá vida eterna. Matthew 5:11 and 12. Mateo 5, 11 y 12. Blessed are you when they revile and persecute you, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperaron y persigan. and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. There's a song I like the words of. Hay una canción cuya letra me gusta mucho. It is called Even When It Hurts. Se llama
incluso cuando duela o aunque duela. These are some of the lyrics of that song. Estas son unas palabras, letras de esta canción. Take this fainted heart, Toma este corazón desmayado. take these tainted hands. Toma estas manos contaminadas. Wash me in your love. Lávame en tu amor. Come like grace again. Ven como la gracia otra vez. Even when my strength is lost, Incluso cuando mi fuerza se pierda, I will praise you. te alabaré. Even when I have no song, Incluso cuando no tenga ninguna canción, I will praise you. te alabaré. Even when it's hard to find the words, Incluso cuando es difícil encontrar las palabras. louder then I will sing your praise. Más fuerte entonces cantaré tu alabanza. I will only sing your praise. Solo cantaré tu alabanza. Take this mountain weight, Toma este peso de montaña. take these ocean tears. Toma estas lágrimas del océano. Hold me through the trial. Abrázame durante la prueba. Come like hope again. Ven como la esperanza otra vez. Even when the fight seems lost, Incluso cuando la lucha parece perdida, I will praise your name. te alabaré. Even when it hurts, Incluso cuando duele, I will praise you. te alabaré. Even when it makes no sense to sing, Incluso cuando no tiene sentido cantar. louder then I will sing your praise. Más fuerte, entonces cantaré tu alabanza. I will only sing your praise. Solo cantaré tu alabanza. Repeatedly through the New Testament, Repetidamente a lo largo del Nuevo Testamento, it says we will suffer dice que sufriremos for being a Christian. por ser un cristiano. However, Sin embargo, Christ is our example and he knows personally our sufferings. Cristo es nuestro ejemplo y conoce personalmente nuestros sufrimientos. In Matthew 19:29, En Mateo 19:29, Jesus says, Jesús dijo, and everyone who has left house or brother or sister or father or mother or wife or child or lands, cualquier que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer, hijos o tierras, for my name's sake shall receive hundredfold and inherit eternal life. por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Even in this, Jesus is our example. Aún en esto Jesús es nuestro ejemplo. He left his heavenly home, Dejó su hogar celestial, his Father, su Padre and all the heavenly hosts Y- for our sake. y todas las huestes celestes por nosotros. Matthew 10:22, Mateo 10:22. Jesus said, Jesús dijo, you'll be hated for my name's sake, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. but he who endures will be saved. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Paul constantly suffered for Jesus' name's sake. Pablo sufría constantemente por la causa del nombre de Jesús. In 2 Corinthians 11:23-27, En 2 de Corintios 11, 23 al 27, it tells us nos dice, that Paul received 40 minus 1 lashings 5 times from the Jews. nos dice que Pablo recibió 40 menos un azote de los judíos 5 veces. He was beaten with rods 3 times and stoned once. Fue golpeado con varas 3 veces, apedreado una vez. He suffered shipwrecks Había sufrido náufragos and even lost in the ocean all night. y se perdió en el mar de noche, He was in danger from robbers, en peligro de ladrones, in danger from his own countrymen and foreigners. en peligros de propios y extranjeros, He was in danger in the wilderness and other places. peligros en el desierto y en otros lugares. He was often weary, in pain, hungry and thirsty, A cold, menudo estaba cansado, con dolor, hambriento, sediento y frío, cold and naked. frío y desnudo. But he also says in 2 Corinthians 12:9 and 10, Pero también dijo en 2 de Corintios 9 y 10, he said unto me, my grace is sufficient for thee, y me dijo, bástate en mi gracia, for my strength is made perfect in weakness. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Most gladly, therefore, I would rather glory in my infirmities,
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, that the power of Christ may rest upon me. para que repose sobre mí el poder de Cristo. Therefore I take pleasure in infirmities, Por eso me complazco en la enfermedad, in reproaches, in necessities, en los vituperos, en las necesidades, in persecutions, en la persecución, in distress for Christ's sake. en la angustia por causa de Cristo. For when I am weak, then I am strong. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. In Acts 5:41, En Hechos 5:41 it says they were counted worthy to suffer shame for his name. dice, fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. And in Romans 8:17, En Romanos 8:17 it says we suffer with him so that we may also be glorified with dice, him. sufrimos con él para que también seamos glorificados con él. Paul says in Hebrews 11:25 Pablo dice en Hebreos 11:25 that he'd rather endure ill treatment than enjoy passing sinful pleasures. que él preferiría soportar malos tratos que disfrutar los placeres pecaminosos pasajeros, Because our troubles outweigh the glory we will receive. porque nuestros problemas serán como nada para la gloria que recibiremos. In 1 Peter 2:20, En Primera de Pedro 2:20, Peter says, Pedro dijo, when you do what is right and suffer, cuando haces lo correcto y sufres, this finds favor with God. esto halla el favor de Dios. In 1 Peter 4:16, En Primera de Pedro 4:16, he says, Pedro dice, if anyone suffers as a Christian, sin embargo, si alguno sufre como cristiano, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. And in 1 Peter 5:10, Primera de Pedro 5:10, but may the God of all grace be called us to his eternal glory by Christ Jesus. mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. After you have suffered a while, Después de que haya sufrido un perfect, poco. established, strengthened, and settle you. Eso mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. They will suffer as Christians. Aunque sufras como cristiano, You'll notice that most passages in the Bible that talk about suffering also have a promise attached to them. notarás que la mayoría de los pasajes de la Biblia que hablan de sufrimiento también tienen una promesa. As it says in John 16, verse 33, Como dice en Juan 16:33, I've told you these things so that you will have peace. estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. And this is a peace that surpasses all understanding. Esta será una paz que sobrepasa todo entendimiento. And when we go through sufferings, Y cuando pasamos por los sufrimientos, there are many promises that God's word can give us peace. hay muchas promesas que la palabra de Dios nos puede dar paz. Here is just a few of them. Aquí están algunos de ellos. Isaiah 43:2. Isaías 43:2. When you pass through the waters, I will be with you. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. When you walk through the fire, you will not be burnt. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. James 1:12. Santiago 1:12. Blessed is the one who perseveres, Bienaventurado el que persevera, for he shall receive a crown of life. porque recibirá la corona de la vida. Psalms 34:19. Salmo 34:19. The righteous have many troubles, but the Lord delivers him. El justo tiene muchas aflicciones, pero el Señor lo librará. Exodus 33:14. Éxodos 33:14. My presence shall go with thee, and I will give thee rest. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. One of my favorite hymns Uno de mis favoritos himnos is called It Is Well With My Soul. se llama Está bien con mi alma. Mi alma está bien. It's written by Horatio Spafford. Está escrito por Horacio Stafford. He was one who suffered heartache and pain.
Él fue uno de que sufrió angustias y dolor. Here is a small part of his life and story behind the song. Hay una pequeña parte de su vida, historia detrás de esta canción que escribió. It is well with my soul. Mi alma está bien. Horatio Gates Spafford was born in New York Horatio Gates Spafford nació en Nueva York on 20th of October 1828. en el 20 de octubre 1828. But it was in Chicago that he became well known for his clear Christian testimony. Pero fue en Chicago donde se hizo conocido por su claro testimonio cristiano. He and his wife Anna were active in their church. Él y su esposa Ana participaban activamente en la iglesia Their homes were always open and welcome to visitors. y su hogar siempre estaba abierto a los visitantes. They counted the world-famous evangelist Dwight L. Moody Contaban al evangelista de fama mundial Dwight L. Moody among their friends. como un amigo. They were blessed with 5 children and considerably wealthy. Ellos fueron bendecidos con 5 hijos y una riqueza considerable. Horatio was a lawyer and owned a great deal of property in his home city. Horatio era un abogado y poseía una gran cantidad de propiedades en esa ciudad. Not unlike Job in the Old Testament of the Bible, No como Job en el Antiguo Testamento en la Biblia. tragedy came in great measure to this happy home. La tragedia llegó en gran medida a este hogar feliz. When 4-year-old, their son Horatio Jr., Cuando el hijo de ellos, que tenía 4 años, died suddenly from scarlet fever, se murió repentinamente de escarlatina. Fiebre. then only a year later, in October 1871, Luego, un año después, a massive fire swept through downtown Chicago. un incendio masivo arrasó en el centro de Chicago It devastated the city, y devastó a toda la ciudad, including many properties that Horatio owned. incluyendo muchas propiedades que eran de Horatio. Almost 300 people lost their lives, Ese día casi 300 personas perdieron la vida and 100,000 were made homeless. y alrededor de 100,000 quedaron sin hogar. Despite their own substantial financial loss, A pesar de su propia pérdida financiera, the Spaffords sought to demonstrate the love of Christ los Spafford buscaron demostrar el amor de Cristo, by helping and assisting those who were grief-stricken and in great need. ayudando a aquellos que estaban afligidos y en gran necesidad. 2 years later, in 1873, 2 años más tarde, en 1873, Spafford decided his family should take a holiday in England. Spafford decidió que su familia debía tomar vacación en Inglaterra, Knowing that their friend, the evangelist D.L. Moody, sabiendo que su amigo el evangelista D.L. Moody will be preaching there in autumn. estaba predicando allí en el otoño. Horatio was delayed because of business, Horatio se retrasó debido a los negocios, so he sent his family ahead. por lo que envió a su familia adelante. His wife and their 4 remaining children, Su esposa y sus 4 hijos, all daughters, hijas, todas hijas. 11-year-old Anna, Ana de 11 años, 9-year-old Margaret Lee, Margaret de 9 años, 5-year-old Elizabeth, Elizabeth de 5 años and 2-year-old Tanetta. y Taneta de 2 años. This is another tragic story. Otra tragedia. On the 22nd of November 1873, El 22 de noviembre de 1873, while crossing the Atlantic on a steamship, mientras cruzaban el Atlántico en un barco, Villa de Harvey, the vessel, was struck by an iron sailing ship. el barco se llamaba Villa de Jave, se fue golpeado por un velero de hierro. 226 people lost their lives 226 personas perdieron su vida because the ship sank in only 12 minutes.
porque este barco se hundió en solo 12 minutos. All four of Horatio's daughters perished, Las 4 hijas de Horatio murieron, but remarkably, Anna Stafford survived the tragedy. pero sorprendentemente la esposa Ana sobrevivió la tragedia. Those rescued, Los que fueron rescatados including Anna, who was found unconscious floating on a plank of wood, incluyeron a Ana, que fue encontrada inconsciente flotando en una tabla de madera. subsequently arrived in Clafford in South Wales. Llegaron posteriormente a Cardiff, Gales del Sur. Upon arrival there, Anna immediately sent a telegraph to her husband, Al llegar allí, Ana envió de inmediato un telegrama a su esposo, which included the words, que incluyó las palabras, "Saved alone." salvada solo yo. Receiving Anna's message, Ahí recibió un mensaje de Ana. he set off once more to be reunited with his wife. Partió de inmediato a reunirse con su esposa. One particular day during the voyage, Un día particular durante esto, the captain summons him to the bridge of the vessel. el capitán lo convocó al puente del navío. Pointing to the charts, he explained that they were passing over the very spot where the Villa de Harvey had sunk. Señalando sus mapas, explicó que en este momento estaban pasando sobre el mismo lugar donde se hundió el Ville de Havre And where his daughters had died. y donde sus hijas habían muerto. It was said that he after him, "It is well with my soul." Dice después que Spafford regresó a su cabaña y escribió el himno, "Está bien con mi alma". It was there and then that the first lines of the song, which is, "When peace like a river attendeth my way," En este momento, cuya primera línea es "Cuando la paz como un río acompaña mi camino". Horatio's faith in God never faltered. La fe de Horacio en Dios nunca falló. Later he wrote to Anna's half-sister, Más tarde le escribió a la media hermana de Ana. "On Thursday last we passed over the spot where she went down. Le escribió: "El jueves pasado pasamos por el lugar donde el barco se hundió, In mid-ocean where the waters were 3 miles deep. en medio del océano donde las aguas estaban 3 millas de profundidad. But I do not think of our dear ones there. Pero no pienso en nuestros seres queridos allí. They are safe, dear lambs." Están a salvo, queridos corderos". After Anna was rescued, Después de que Ana fue rescatada, Pastor Nathaniel Wise, el pastor Nathaniel Wise, one of the travelling survivors, uno de los ministros que viajaba con el grupo, remembered hearing Anna say, con el grupo sobrevivientes, recordó que Ana dijo: "God gave me 4 daughters. "Dios me dio 4 hijas. Now they have been taken from me. Ahora se me han sido quitadas. Someday I will understand why." Algún día entenderé por qué". Naturally, Anna was utterly devastated, Naturalmente, Ana estaba completamente devastada, but she testified that in her grief and despair, pero testificó que en su dolor y desesperación that she'd been conscious of a small voice speaking to her. había sido consciente de una voz suave que le decía: "You were saved for a purpose." "Fuiste salvada por un propósito". She remembered something a friend had once said. Ella recordó algo que una amiga le había dicho alguna vez: "It is easy to be grateful and good when you have so much. "Es fácil ser agradecido y bueno cuando tienes tanto, But take care that you are not a fair-weathered friend to God." pero ten cuidado de no ser un amigo de Dios solo en el buen tiempo". Following this tragedy, Luego de esta profunda tragedia, Anna gave birth to 3 more children. Ana dio a luz a 3 más hijos. But she and Horatio were not spared even more sadness. Pero ella y Horatio no se libraron de más tristeza, As on February 11th, 1880, ya que el 11 de febrero del 1880, their only son Horatio, su único hijo, Horatio, who was named after their brother who had died and also after his father, llamado por el hermano que había muerto y también por su padre,
He died at the age of 4. También murió a la edad de 4 años. In August 1881, En agosto de 1881, the Spaffords left America with a number of like-minded Christians to settle in Jerusalem. los Spafford abandonaron Estados Unidos con otros cristianos de ideas iguales y se establecieron en Jerusalén. There they served the needy, Allí sirvieron a los necesitados helped the poor and cared for the sick, y ayudaron a los pobres, and took in homeless children. cuidaron a los enfermos cuidaron a niños sin hogar. Their desire was to show those living about them the love of Jesus. Su deseo era mostrar a los que vivían a su alrededor el amor de Jesús. Horatio Spafford died of malaria on 16th of October 1888. Horatio Spafford murió de la malaria en el 16 de octubre de 1888. Anna Spafford continued working in the surrounding areas of Jerusalem until her own death in 1923. Ana, su esposa, continuó trabajando en los alrededores de Jerusalén hasta su propia muerte en 1923. Both Horatio and Anna were laid to rest in Jerusalem. Tanto Horatio como Ana fueron enterrados en Jerusalén. It can be truly said, Verdaderamente se puede decir, in the words that Spafford had penned, en las palabras que Spafford escribió, "It is well with my soul." está bien con mi alma. In closing, I want us to turn to Revelation 21 verse 4. Con esto cierro en Apocalipsis 21:4. And I look forward to this day Espero con ansias where we can stand with Jesus. este día que pueda estar con Jesús. And it says in Revelation 21 verse 4, Dice en Apocalipsis 21:4, "And God will wipe away every tear from their eyes. enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, There will be no more death, y no habrá muerte, no more sorrow nor crying. no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. There shall be no more pain, No habrá dolor, for the former things have passed away." porque las primeras cosas han pasado. Stand with us now as we sing our last hymn. Vamos a ponernos de pie para cantar este último himno. Contemplate and meditate upon the words. Vamos a contemplar y meditar en las palabras. No matter what we suffer or how many tears we have shed, No le hace cuánto hemos sufrido y cuántas lágrimas hemos llorado. that we can say, Podemos decir, "It is well with our soul." está bien con mi alma.